A continuación, intervención del doctor Miguel. Señor jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señores del presidio, queridas amigas y amigos, Senca noyol papaki nica ni Xochimilco y pampariquita in yancuicalmecac. Me da muchísimo gusto de estar aquí en Xochimilco, Tulyehualco, porque estamos viendo que hay un nuevo Calmecac. Pienso yo que este proyecto de los planteles de preparatorias que está creando el gobierno del Distrito Federal es algo sumamente importante para la Ciudad de México, para el país. Si nosotros los mexicanos queremos tener un futuro mejor, solamente la educación puede encaminarnos. De otro modo, seguiremos siendo prestadores de mano de obra barata en las maquiladoras, oyéndonos al otro lado. Y eso es terrible, terrible, cada vez más depauperados. La educación es lo que nos debe preparar para abrirnos camino. De manera que yo felicito muy de mi corazón al gobierno del Distrito Federal por estas acciones. De veras, es lo más importante. Estoy seguro que si volvemos de aquí algunos años a este plantel, veremos una cantidad enorme de jóvenes, muchachas y muchachos, que se están preparando ¿para qué? Para ser felices ellos, su familia y contribuir al bien de México. Son los tres niveles que nos deben interesar. Claro, el leguito de uno, pues eso ni modo, ¿no? Pero luego también la familia de uno y México. Vamos a recordar un poquito por qué le habrán puesto el nombre de Sahagún a la preparatoria. Pues quién fue ese fraile y qué hizo para que tenga el nombre. Bueno, pues Bernardino de Sahagún estudió en la Universidad de Salamanca, en una época en que esa universidad era realmente uno de los grandes centros de cultura en la Europa renacentista. Allí estudió, allí se formó. Yo hace años, con varias gentes de España y de México, fuimos a poner una placa junto al aula que fue de Fray Luis de León, y dice: a Bernardino de Sahagún, padre de la antropología en el Nuevo Mundo, que dedicó 60 años de su vida para comprender desde dentro las culturas de los pueblos originarios. Todos los mexicanos, todos tenemos mucho o poco de indígenas, estoy seguro. Aunque me diga alguien, sí, pero mis papacitos vinieron de quién sabe qué, no importa, tú ya tienes la sensibilidad del mexicano, hablas como el mexicano, tienes la solidaridad de los mexicanos, te gustan los tamales, el chile, y si no te gustan, pues ya no te hablo, ¿no? Y todo eso está dentro de nosotros, incluso la manera de ver la vida, la manera de hablar salpicada de nahuatlismos. Tenemos centenares de nahuatlismos. Bueno, pues este joven Sahagún, que terminó sus estudios allá por 1500, ¿qué sería? 26, 27, mientras aquí los españoles tomaban la Ciudad de México en 1524, y se hizo franciscano. Y había en aquella época naturalmente gente, otros frailes que iban a España desde aquí de México, que iban a reclutar gente para que viniera aquí. Sahagún llegó en 1529, y se murió en 1590. Perdón que dé fechas, porque luego dicen, los historiadores son aburridísimos, fechas y fechas. No, pues la última fecha que voy a dar. Sahagún nació en 1499, así que calcúlenle, de 99 a 90, quiere decir 91 años. Yo les puedo dar una lista de personajes que sabían náhuatl bien y vivieron muchos años. Así que si quieren estar bien y vivir muchos años, todavía es tiempo. Aquí tienen ustedes a un amigo muy estimado, el maestro Librado Silva Galeana, que tiene como lengua materna un náhuatl cercanísimo al que conoció Sahagún. Es pasmoso eso, pero es cercanísimo, se los puedo decir con seguridad. Bueno, pues Sahagún llega aquí, él viajó en un barco, obviamente,
y allí venían algunos nahuas que habían ido, jóvenes nahuas, un hijo de Moctezuma, que habían ido a España con Cortés. Y entonces, seguramente desde ese momento empezó a preguntar cómo se dice casa, cómo se dice perro, cómo se dice etcétera. Bueno, etcétera no, porque no creo que sea. Llega aquí y empieza a aprender la lengua. Él es uno de los que van a ser maestros del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde está la Plaza de las Tres Culturas. Que si esa plaza tiene recuerdos tristes, también tiene recuerdos buenos. Allí se formaron muchísimos jóvenes y allí estuvieron en contacto lo mejor de la cultura europea de ese momento, porque eran estos humanistas, y lo mejor de la cultura indígena. Allí estaban los sabios, los maestros. Estaba, por ejemplo, un Xochimilca muy famoso, Martín de la Cruz, el que recopiló toda la medicina, la farmacología, ese era de Xochimilco. Y Sahagún tuvo colaboradores, Mateo Severino era un escribano también de Xochimilco. Son figuras que no debemos olvidar, porque permitieron ese acercamiento de dos culturas. Allí tuvo colaboradores, y hacia 1545, dije no iba a dar más fechas, es la última hora sí. Hubo una cocolistli en México. ¿Qué es eso de cocolistli? Espero que nunca nos vaya a dar una cocolistli, ni la pulmonía típica, ni esas cosas, ¿verdad? Tocamos madera, ¿eh? Bueno, entonces les dijo a los sabios que estaban ahí, ¿y ustedes qué hacían cuando tenían enfermedades como esta, antes de que viniéramos nosotros? Y le dijeron, bueno, pues tomábamos tales medicinas y tal cosa. Y le dijeron, no, pero ¿qué hacían? Digo, ¿no le rezaban a sus dioses? Sí, pues sí. Entonces le dicen la oración a Tezcatlipoca en tiempo de peste. Y Sahagún se quedó admirado y dice, pero qué oración tan extraordinaria. Figúrese que dijera eso. Menos mal que no lo oyó el Santo Oficio, ¿verdad? Y entonces dice, y tendrán otras oraciones así. Y entonces empieza a recoger los que llamamos Huehuetlactoli, los discursos de la antigua palabra, que son bellísimos, que son buenísimos, que son maravillosos. Lo que le dice el padre a su hijita. Les voy a recordar nada más unas cuantas palabras. Le dice el padre a su hija, porque hijita, aquí es difícil la vida. Hay algo así como alegría penosa, alegría que punza. Pero para que no siempre estemos sufriendo, para que no estemos siempre quejándonos, Tlaquenahuaque, el dueño del cerca y del junto, nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos y también el acto por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida del hombre en la tierra. Pero si saliera que solo se sufre, ¿acaso por eso habrá que estar siempre quejándose? ¿Habrá que estar siempre gimiendo? No, hijita, no, porque se vive en la tierra, se busca marido, se busca mujer, hay águilas, hay pumas. Los que somos de la universidad éramos muy contentos. Terminado de escribir, y entonces empieza a preguntarles a ancianos, dice, nosotros vimos eso con nuestros ojos, cómo sufrimos, y empiezan los relatos de la visión de los vencidos, que son de un dramatismo tremendo, tremendo. Es la otra cara de la conquista. Yo admito que, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo fue un gran escritor, completamente espontáneo, ¿verdad? Quien lea Bernal Díaz es como leer un poco el Quijote, nada más que de veras, porque el Quijote, bueno, está bien, magnífico, pero era inventado, ¿no? En cambio, lo que escribe Bernal era de verdad. Hay el segundo gran texto que recoge Sahagún, y después se va a Tepeapulco, ahora se llama Tepepulco, y allí se lleva a sus mejores discípulos, los trilingües, porque sabían náhuatl, español y latín, y se entrevista con los viejos, y les empieza a preguntar, y dice, tuvimos largos parlamentos como lo usan estas gentes. Con los indígenas, si uno quiere, por ejemplo, a la manera de un comerciante norteamericano decirle, how much, y así rápidamente, el otro se queda desconcertado, ¿no? ¿Cuánto por todas las sillas que tienes? No, nada de que cuánto, si le vendo todas, luego, ¿qué hago, no? Y entonces, poco a poco, y le traían los códices, los libros de pinturas maravillosos. Y entonces va inquiriendo, dice, sobre las cosas humanas, sobre las cosas naturales, sobre las cosas divinas. Y todo esto en náhuatl, es maravilloso. Y va creando todo un método de investigación que es
el anticipo de las formas de investigación de los antropólogos, de los etnólogos. Por eso lo llamamos padre de la antropología. Y lo maravilloso es que podemos tener una documentación a nuestro alcance que nos permite seguir todas las etapas de la investigación de Sagún. Porque Sagún era muy meticuloso, muy cuidadoso, y volvía a preguntar, y iba a otro lugar. Dice, todo lo pasé por un triple sedazo. Él, claro, era un fraile. ¿Qué es lo que quería? Pues convertir a los indios al cristianismo. Eso no lo podemos soslayar ni olvidar, porque si entonces no lo entendemos a Sagún. Sagún no podemos pedirle peras al olmo. Si era olmo no podía dar peras, y si era pera entonces no era olmo. Digo, no se hizo teopisqui, o sea, sacerdote prehispánico, pues porque era católico. Pero como dice Luis Villoro, el filósofo, dice, avanzó para incorporarse al mundo indígena hasta donde le fue posible sin traicionar a su religión. Es notable, ¿eh? Es notabilísimo el acercamiento de Sagún. Y nos dejó todos esos documentos. Nosotros trabajamos allí en la universidad en ir sacando todos estos papeles con Alfredo López Austin, con Librado, con Francisco Morales. Es un grupo grande el que trabaja en esto y no acabamos nunca casi porque Sagún hizo muchísimo. ¿Qué significa que este plantel de la preparatoria nueva tenga su nombre? ¿Tiene alguna relación Sagún con el plantel? Pues sí, sí. La comprensión del otro, la comprensión de la cultura. Yo estoy seguro que los que vienen aquí, los estudiantes y los maestros, tratarán de comprender al otro con sus diferencias. México es un país rico en biodiversidad, pero también es rico en diferencias culturales, en lenguas diferentes. Creo que mañana se inaugura, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Yo creo que eso es importantísimo. De hecho, en la Ciudad de México estoy seguro que se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas de México, ¿verdad? Porque hay grupos de náhuatl, de mixtecos, de zapotecos, de trinques, etc. Entonces esta preparatoria es como un símbolo. Aquí queremos comprender la cultura. Estamos abiertos a la cultura, a la comprensión de ella como Sagún. Y queremos estar abiertos sin ningún fanatismo de chauvinismo, que nada más lo mío. No, yo quiero valorar todo. Si nosotros llegamos a ser ricos de la cultura mexicana, esa cultura la podemos dar a conocer a otros en el mundo y adquiere valor universal. Entonces, por eso creo que a quien se le ocurrió que este plantel tuviera el nombre de Sagún, tuvo una gran idea, porque está como un símbolo presentándonos al hombre que dedicó su vida a inquirir en torno a la cultura. Fue maestro de muchísima gente y dejó una obra imperecedera que nos habla de nuestras raíces. Gracias a él se recogieron cantares, himnos sacros, el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de los minerales, leyendas maravillosas como la de Quetzalcóatl, la de Huitzilopochtli. O sea, realmente es una de las grandes lumbreras en la historia del pensamiento humano. Entonces los felicito porque nacen aquí, diríamos, vinculados a Sagún, que es tanto como decir al interés cultural, al bien de México. Él dedicó 60 años de su vida al bien de México. Ojalá, y estoy seguro, que esta preparatoria fructificará. Y una vez más, felicito al gobierno de la ciudad por estar creando estos centros de cultura para que México no sea un proveedor barato de mano de obra, sino un país con gente preparada que pueda tener la posibilidad de un desarrollo pleno. Muchas gracias.